Bueno, buenas tardes. Primero, gracias al director de la Fundación Gustavo Bueno Sánchez, por la invitación, al Ayuntamiento y a la Universidad de La Rioja por invitarme. Es un honor ser invitada a hablar en el centenario de nacimiento de Gustavo Bueno en el lugar de su nacimiento en Santo Domingo de la Calzada. Y compartir aquí mesa con Iván Vélez, a mi derecha, y José Chufarnés. La primera vez que doña Carmen Sánchez y Gustavo Bueno Martínez me invitaron a Niembro, a su preciosa casa, bueno, en el linde de su jardín, me enseñó un viejo roble y dijo, con un tronco enorme el roble, y diciendo que por ahí pudo haber pasado Carlos I, cuando desembarcó en Tazones, Villaviciosa. La flota del nuevo rey de España se había desviado y él tuvo que desembarcar en Asturias yendo por la tierra hacia el este y pasando por Llanes y muy posiblemente pasando por este roble dichoso que le enorgulleció a nuestro filósofo español. Hoy quiero hablar sobre la idea imperial que cuaja en el siglo XVI, especialmente con Carlos V y I de España, que Gustavo Bueno caracterizó como imperio generador. Como tal, es la idea de imperio tiene una gran importancia en la historia universal y especialmente es un elemento esencial en la filosofía de la historia. Y el término del materialismo filosófico, imperio generador, está ahora en boca de muchos hispanistas, de un movimiento que creo que hay que decir que impulsó el mismo Gustavo Bueno. Con España, con la primera conferencia que le escuché en 1998, con España frente a Europa en 1999 y con España no es un mito de 2005, Gustavo Bueno impulsó este nuevo hispanismo orgulloso de su legado. Dio lugar no solo a libros de nuestro Iván Vélez, de José Chufarnés, de Pedro Insua y muchos otros del materialismo filosófico, sino también causó este auge con Elvira Roca Barea, con Marcelo Gullo y con Alberto Ibáñez y una larga serie de hispanistas que ahora están hablando y usando también el término de imperio generador. Es debido reconocer este gran impulso y la clara influencia de Bueno en todo este movimiento hispanista. Esta idea de imperial que cuaja con Carlos y de imperio generador se puede reconstruir filosóficamente desde el materialismo filosófico. Y el mismo Bueno lo hizo y lo redibujaremos muy brevemente aquí. Primero, a nivel práctico, de cómo se plasmó el imperio en el flujo histórico. Y segundo, a nivel filosófico, de cómo se plasmó la idea entre los filósofos que lo pensaron y hablaron y escribieron sobre ello y debatieron todo el tiempo. Carlos I de España, hablando a nivel de la res gestae, o sea, al nivel del material ontológico histórico, recordemos que en senso estricto Carlos fue el primer rey, el primero que fuera coronado como rey de toda la España, unificada y refundida, como diría Gustavo Bueno. Todo estaba preparado ya de antes, desde los reyes católicos, que gobernaron juntos el territorio peninsular, salvo Portugal,
ya reconquistada Granada. Precisamente la antigua unidad española se va refundiendo en las primeras décadas del siglo XVI en el seno de una nueva identidad hispana, como dice Gustavo Bueno. Y esta nueva identidad hispana resulta del ortograma imperial, heredado de la tradición asturiana, leonesa y castellana, con una cierta tradición ya imperial que ya había formulado claramente Alfonso X el Sabio. Y durante los reyes católicos, este ortograma imperial ya se había cristalizado con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Su título oficial, Emic, de emperador a Carlos le viene de otra parte. Este rey español, Carlos I, fue elegido emperador germánico a los pocos años de ser rey de España, del Sacro Imperio Nationis Germaniae, donde nación, desde luego, no tiene significado político. No tiene, solo quizás meramente etnológica, aunque tampoco, porque tampoco étnicamente era una unidad muy homogénea. Este supuesto imperio germánico, para Bueno, él lo llama directamente un fantasma. A este emperador le escribe desde Nueva España o en México Hernán Cortés, diciéndole que era igualmente emperador de las tierras nuevas que de sus posesiones en el Viejo Mundo. Y aquí tenemos la confluencia, o al menos su intento. Hablando a nivel de las ideas filosóficas de imperio, este Carlos manejaba una idea imperial que es más que un hito en la historia de España, e incluso en la historia universal. Puede haber sido un intento de confluencia, un tipo de entroncamiento de varias ramas en un tronco, como aquel roble. Aunque luego todo acontecer histórico terminaría en una inflexión y un desligamiento de la parte germánica. Gustavo Bueno tenía muy claro el significado de la idea imperial, que estaba reflejándose en el discurso filosófico de esta época, y desde el materialismo filosófico lo reconstruyó mejor de lo que eran capaces otras filosofías de la historia. Hoy me centro en el César no solo porque él intentase hacer un puente entre lo germánico y lo hispánico de especial significancia para mí, aunque luego se derrumbase, y resultaría muy interesante saber por qué se mantiene, por qué prosperó el imperio hispánico y ningún otro en el momento. Sobre todo el emperador Carlos es especialmente importante porque primero por mirar cómo ejercía a lo largo de su tiempo el ortograma imperial ya preexistente y cómo cuaja esta idea que Bueno reconstruye como imperio generador. Y cómo ya entonces los filósofos del momento, de nuevo hoy, esta idea se reflexiona teórica y filosóficamente. Entonces hay dos preguntas aquí. ¿Cómo se llegó a constituir el imperio generador? Su génesis, y cómo se caracteriza, cuál es su estructura. Hablando un poco más de la tradición imperial hispana, Bueno nos ha mostrado que el ortograma imperial se puede hallar ejecutado ya en el reino de Asturias. De hecho, ya se denomina Alfonso III Adelphonsus Hispaniae Imperator en 877. Esta tradición fue seguida por el Reino de León y por el Reino de Castilla.
El punto álgico es Alfonso X, quien, tras el fallido intento de ser emperador germánico, teoriza, elabora una verdadera teoría del imperio en la tradición hispana en su libro segundo de las partidas. No hay que olvidar esta tradición imperial hispana. Bueno, la resaltó mucho y lo ve como lo importante. Lo extraño es que Alfonso X no se intitulase emperador de el emperador hispano oficialmente. No lo hizo. No siempre, es decir, a menudo no se representa Emich lo que va materializándose como imperio efectivo. Sin duda alguna, hay ya un imperio español realmente existente a partir de los reyes católicos. Con la conquista de Granada y el descubrimiento del Nuevo Mundo, España es un imperio efectivo, es un estado global y es un estado común que abarca varios reinos. Bueno, subraya Emich, o sea, oficialmente, no se denomina imperial, sino monarquía hispánica, y aún así fue un imperio efectivo. ¿Por qué es efectivamente imperial? Entre otras razones, porque la hegemonía española ya tiene una identidad imperial y sigue ese ortograma imperial hispano y fomenta la implantación, y aquí viene lo importante, ya se mencionó ayer, de instituciones esenciales en todas partes del cada vez más inmenso imperio efectivo territorio. Por ejemplo, costumbres españolas y la lengua castellana, pronto llamada también española, al incorporar elementos de otras lenguas y ampliarse cada vez más universal como lengua, o luego el urbanismo español, con una plaza mayor, iglesias, ayuntamientos, hospitales, escuelas para todos, universidades, en todo el territorio. Instituciones replicadas que van funcionando para mantener un buen gobierno, para el bien común, es decir, funcionando para civilizar, para que haya una sociedad funcionando eutáxicamente. Las instituciones establecidas en las Indias, en la época de Carlos, dirigen prácticamente todas a cumplir tareas civilizatorias. Ayudar a convertir las gentes del Nuevo Mundo en miembros iguales de derechos en una sociedad política. En futuros plenos miembros de la monarquía hispánica. La misión llamada Universitas Christiana genéticamente es inseparable de la Iglesia Católica Romana, dice Bueno, pero estructuralmente resulta disociable de la Iglesia, porque lo que se llamaba evangelización o cristianización resultó y es reinterpretable desde el materialismo filosófico como una reorganización como sociedad política, con sus instituciones civiles y funcionales. Así lo reconstruye Gustavo Bueno como una función civilizatoria. A nivel supraestatal se trata de una multiplicidad de estados dentro de los cuales de regir la eutaxia dentro y entre ellas también funciona eutáxicamente. Por estas razones, esencialmente será calificado de imperio generador. Para la coordinación política, Carlos funda, por ejemplo, como una institución muy importante, el Consejo de Estado, que sigue existiendo desde entonces hasta hoy. Una institución que el historiador británico Eliot califica, por cierto, como muy innovadora
y reconoce que en el siglo XVII, un siglo más tarde, la monarquía compuesta inglesa no fuera capaz de tener algo parecido. Para coordinar el comercio se funda la Casa de la Contratación de Sevilla. Y ya que estamos aquí en Santo Domingo de Calzada, aunque el Consejo de Indias no se fundase en tiempo de Carlos, sino ya en la época de los Reyes Católicos en 1511, el secretario de Carlos V nació en Santo Domingo de la Calzada, está aquí, a muy pocos metros de aquí, su palacio, y que fue secretario del Consejo de Carlos I o V, como queramos decir. Ahora hablando de la idea construida, discutida en el Imperio Español de Carlos, y sus características, hablando un poco cuál es su estructura y dejando atrás su génesis. A Carlos la idea imperial española le llega directamente en 1516 por la relación del fin y la voluntad del católico rey nuestro señor Fernando el Católico, su abuelo español. En segundo lugar, la idea también le llega por Pedro Ruiz de la Mota, el obispo de Badajoz, en cuyo discurso imperial en el año 1520, en el 31 de marzo, en las Cortes de Santiago, toma una clara perspectiva hispánica y que se fundamenta en la historia pretérita, otra vez en Alfonso X, y en el presente y futuro, considerando que la España de Carlos I comprende todo el nuevo mundo de oro fecho para él, que antes de nuestros días nunca fue nacido. En Carlos, esta idea imperial, efectiva hispánica, confluye por segunda vez con la línea germánica, supuestamente imperial, y es la segunda vez que un rey castellano es ofrecido ser emperador de aquel sacro imperio romano-germánico. El experimento, como lo califica Bueno, el experimento anterior, 400 años antes, fue cuando Alfonso X acepta la corona imperial germánica, aunque finalmente entonces no pudo ser. O sea que con Carlos V es el fecho imperio de Imperio 2.0. Pero bueno, de acuerdo con el obispo de la Mota, Bueno, y el mismo Carlos, según va pasando el tiempo, subraya precisamente este momento español, hispánico. La aportación imprescindible de España, que tiene ella misma una tradición imperial, como hemos dicho, que aportar dando emperadores al imperio español. Y eso es lo que dice de la Mota en el discurso de 1520, dice: ahora es vuelta a España la gloria de España que muchos años pasados tuvo dormida. Cuando las otras naciones enviaban tributos a Roma, España les enviaba emperadores. Y ahora vino el imperio germánico a buscar emperador a España. Y nuestro rey de España es fecho, por la gracia de Dios, rey de romanos y emperador del mundo. Termina la cita. Ahora hay una serie de filósofos españoles que están discutiendo, hablando sobre el imperio, que dibujaremos muy brevemente la confrontación dialéctica que tiene lugar en el siglo XVI, de ideas filosóficas sobre el imperio cuando se cuestionan estos filósofos. Cuestiones, por ejemplo, la legitimación de la conquista, el estatuto del indio como ser humano y la cuestión de la guerra justa a causa del caso de las Indias. Y entonces la idea de filosófica que gana la batalla dialéctica con Carlos no es la de Gattinara, de la monarquía universal. Por cierto,
o sea, del canciller Gattinara, por cierto, muy italocéntrica, y luego será el objeto principal del rechazo negro legendario germano durante la Guerra de los 30 años. O sea, que la propaganda va contra esta idea, diciendo que esta fue la idea principal que motivó a Carlos. Si no, lo que gana la batalla filosófica finalmente es la de Valdés y de la Mota que hemos dicho, y que Antonio de Guevara seguirá esta línea, la Universitas Cristiana. Y bueno, ahí subraya muchísimo que no es la idea de Erasmo de Rotterdam. A Bueno le parece que Antonio de Guevara, autor del discurso del emperador ante las Cortes de Monzón en 1528 y también de la oración ante el Papa en 1536, con motivo de su coronación como emperador, se mantiene en esta línea de Pedro Ruiz de la Mota de 1520, frente a la línea ya más agresiva de Gattinara, que sería la de la conquista permanente de nuevos territorios para ser territorialmente universal, mundial. Y que, bueno, dice muy claramente, Carlos no es que ponga un imperialismo pacífico, no, Carlos no es pacifista. Bueno, rechaza esta interpretación de Américo Castro porque Carlos jamás rechazó la guerra contra el turco. Nunca va a hacer la guerra que no sea por la causa justa. O sea, no la inicia para ampliar territorio imperial. Más bien, Carlos defiende la defensa de un imperio civil frente a un imperio eril, según lo que habló Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda reserva el gobierno eril en el sentido de un amo y un siervo frente a un imperio civil, ¿vale? El imperio eril para Sepúlveda es para aquellos que no cambiaron de costumbre cuando iba su costumbre contraria a la ley natural. Estos indignos que, por ejemplo, cometieran canibalismo o antropofagia, estos indignos, según Sepúlveda, hay que someterlos a un gobierno muy severo, por no decir tiránico. Y en esta relación que dije antes de amo-siervo. Bueno, concluye, la Universitas Cristiana se la entiende como el imperio universal civil, no eril, porque Bueno va reinterpretando esta distinción de Sepúlveda. El imperio universal civil, dice Bueno, no eril, solo puede ser un imperio conformado sobre reinos cristianos, ya existentes o por crear. No puede ser un imperio conformado por sociedades bárbaras o idólatras, que serían las que cometieran aquellos delitos, por ejemplo, horrorosos. Por eso los indios han de civilizarse. Por eso ya directamente esta es la tarea que se inicia. Tampoco el imperio universal civil se puede ejecutarse sobre pueblos cismáticos como musulmanes o también los protestantes. Lo dice claramente en España frente a Europa. Y Bueno sigue, si el imperio debe ser cristiano, y ahí va su reinterpretación, no es tanto como medio de lograr la más plena unificación política, esta es la interpretación ordinaria, sino como el único modo de lograr la unificación política misma de los pueblos de un modo no depredador o tiránico.
O sea, sobre los pueblos que no estén civilizados no cabe un imperio civil o generador. Es decir, cuando los indios se hayan civilizado, se puede llevar a cabo un imperio civil o generador. En el caso de las Indias, fue la vida imperial que se fomentó desde el inicio, desde las leyes de Burgos, que se hicieron después del testamento de Isabel, y que siempre la idea era que estudien, que se alejen de costumbres perniciosas para la sociedad. Entonces, como bueno reinterpretación la distinción civil, sociedad, imperio civil, eril, de Sepúlveda, en una distinción de materialismo filosófico como generador, depredador, entonces no es una distinción moral meramente, sino más bien es una cuestión de viabilidad política, procesual, la que Bueno propone con depredador, generador, reinterpretando Sepúlveda. Además, Bueno sigue a Victoria y de Soto, su alumno, apoyando que Carlos haya ido por la vía civil generadora y no eril depredadora de que habló Sepúlveda en Hispanoamérica. Sobra decir que la distinción de Bueno, habíamos dicho que no es precisamente meramente moral. Esta distinción de Bueno, de generador, de depredador, tampoco es dicotómica, sino a nivel fenoménico de progresus, es una cuestión gradual cuyo nivel habría de medirse en cada momento del imperio efectivo. Francisco de Vitoria y luego su discípulo ya mencionado Domingo de Soto discuten la legitimación y la justificación de la conquista, el estatus del indio, como he dicho, como hombre y con ayuda del nuevo derecho de gentes que elabora ya Francisco de Vitoria. Tal es la importancia de este debate filosófico que tiene lugar en estos años para justificar y legitimar lo que como imperio se está haciendo, que incluso se llega a pararse, a detenerse con la expansión del mismo imperio. Momento para reflexionar. La Junta de Valladolid. Se enfrentan dialécticamente las ideas de las Casas y de Sepúlveda, mediados por de Soto. No puedo entrar aquí más, aunque quisiera, porque también, si no me echan de la mesa aquí. Al final de la época de Carlos y en el tránsito a su heredero Felipe II, el Imperio Español, deshaciéndose de los territorios infectos por el protestantismo, gana en todas las categorías: política, militar, científica, cultural, hasta moral, un largo, etcétera. Gana todas estas batallas filosóficas estableciendo una idea de imperio civil que va a legar a las siguientes generaciones. Y esta idea entrará como pieza esencial en la historia universal. Por eso la teoría política de esta época es tan importante. Y el imperio estaba filosóficamente muy bien pensado y reflejado. Sin embargo, solo aquí innumerables y multilaterales batallas negro-legendarias intentan desde entonces hasta hoy destruir cualquier rastro de ello. Y no van a cesar. España ha de ser fuerte para seguir aguantándolo. ¿Puedo seguir un poco más? Bueno, por su parte, el Sacro Imperio Germánico no fue un imperio efectivo, sino un fantasma, como dice Gustavo Bueno. Incluso el teórico político protestante Samuel Pufendorf lo calificó como monstruo.
No es que Maximilian o el abuelo de Carlos o Carlos mismo no haya intentado imponer allí, introducir leyes comunes y generales a todo el Sacro Imperio Germánico, pero es que no les dejaban los príncipes electores. Antes de estar de acuerdo con el rey de España, en poco de Carlos, por mucho que fuera el propio emperador, se prefiere hacerse protestante. Llega un momento en el que si el emperador Carolus se hubiera hecho luterano, seguramente el príncipe de Sajonia se habría hecho católico de nuevo. En el Sacro Imperio Germánico, la guerra de ideas se luchó desde la mera ideología, desde la propaganda, ¿no? Y por eso se puede explicar que haya, por un lado, en el lado español, tratados y en el otro lado, propaganda. Propaganda que analiza muy bien Per Schmidt, si tienen la ocasión de leer el libro sobre la guerra de los 30 años y la propaganda, es fantástico. Bueno concluye que en la Germania, ni en tiempos de Carlos, ni hasta siglos después, hubo ningún imperio, ni generador, ni depredador. Solo un fantasma, un imperio de mentira y encima basado en títulos falsificados. La protestantización de la élite germánica y europea en general, y su odio negro legendario a Carlos, ya mayor, español y hispanizado, y el odio a todos sus herederos, ha conllevado en los europeos, y especialmente en los alemanes, una menor resistencia al Islam y una mayor tendencia a caer en esquemas depredadores y totalitarios. Y así que 4 siglos más tarde, en las germánicas tierras cismáticas, se aupó a un Hitler, quien impuso el imperio más depredador jamás ejecutado en la vieja Europa, donde se saqueó hasta los huesos a una parte de la propia sociedad política, una vez oficialmente excluida a los judíos, quitándoles sus propiedades, arrancándoles la vida, y a los cadáveres los dientes de oro, quitándoles el mero derecho de existir, depredador hasta con los cuerpos de las personas. Hoy la élite alemana, por suerte, tiene un discurso pro-israelí, pero a la vez se ignora que los nacionalsocialistas colaboraron con el mufti de Jerusalén, tío de Arafat, el líder de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Y como nadie sabe o quiere saber hoy esta colaboración en el Holocausto, hoy es posible que el Islam se imponga en el centro de Europa, con el antijudaísmo que esto conlleva. De nuevo, los hegemónicos protestantes dan preferencia a los musulmanes y al Islam antes que a los judíos y los propios católicos. Termino. Esta tendencia se ve muy claramente desde la hipócrita condolencia que la protestante canciller Merkel, tras los atentados del Bataclan, dijo: el Islam pertenece a Alemania. Toma. Imperio depredador frente a imperio generador son ideas límite de imperio. No son categorías morales, sino ideas histórico-geopolítico-filosóficas. Es decir, aquí nos interesa la mirada de segundo grado. Mientras a nivel de primer grado, por ejemplo, no sé, científico, de ciencias humanas, por ejemplo, la antropología cultural de la que habló ayer Elena Ronzón,
En un imperio depredador se puede mantener intactas un tiempo, por lo menos, las culturas en los territorios colonizados. Porque ni siquiera interesa llevarles a que implanten instituciones civiles y políticas, dejando a la sociedad sometida a la labor de un gobierno indirecto. Por el contrario, en este nivel categorial de antropología cultural, se puede acusar al imperio generador de no mantener intactas las culturas originarias completas. Solo mantiene, pero esta es la argumentación importante, solo mantiene algunas instituciones suyas que sean incorporables a la nueva sociedad refundada. Pero el imperio generador inicia un proceso filosóficamente justificado, visto de segundo grado, motivado y civilizatorio, que capacita a la población a convertirse en una sociedad política y a los individuos, a la larga, finalmente, a ser ciudadanos. Desde el materialismo filosófico, esto es más importante que la conservación de culturas. Además, rechaza muy tajantemente esta idea implícita de los otros, de que sean culturas como círculos megáricos, y encima, en caso de Hispanoamérica, como si hubieran sido en una situación paradisíaca antes de la llegada de Colón. En resumen, el Imperio Español tuvo momentos violentos, sobre todo al inicio, pero su línea general fue la de fomentar que se generaran sociedades políticas capaces de funcionar por sí solas, con eutaxia interna y para que lograse una eutaxia global en todo el imperio. En este sentido, el Imperio Español fue generador. El viejo continente primero mantenía la eutaxia en cada estado, respetando las leyes y demás instituciones, porque ya eran sociedades políticas. Pero siempre que Carlos tropezara, los españoles tropezaran con violaciones de la ley y barbaridades o atrocidades, se recurría a la guerra justa para imponer lo que se sabía que funcionaba, lo español, la sociedad, el modelo de la sociedad política española. Y así se enfrentaba a sociedades ellas mismas eriles por falta de eutaxia interna y serios problemas de supervivencia de una parte de ellas, de la población, por canibalismo, antropología, en manos de otra parte, por ejemplo, los mexicas, que tanto he estudiado. Iván. En este contexto se replanteó primero pactar y luchar la guerra justa para imponer la ley y luego más pactos y la evangelización como vía civilizatoria que llevase esta población a una sociedad política según el modelo español que hemos dicho. Además, entremezclándose con la población indígena, hispanizándola, y el mestizaje y finalmente el ortograma imperial consistía en llevar esta emancipación. Mejorable siempre, pero funcionaría en relativa pax hispana durante siglos, que se dice pronto. Carlos I y sus filósofos, a los que él hizo caso, sabían lo que hacían, tenían una idea clara del imperio civil y bueno lo ve este legado hispánico y lo reconstruye, da la clave para entenderlo. Y esta idea la reconstruyó como imperio generador. Recomiendo que retomasen estos regalos que nos ha dejado Gustavo Bueno, libros y vídeos que podemos ver y releer, los mencionados España frente a Europa y España no es un mito para nuestro caso, tomarlo como
sacar las consecuencias para el presente también y el futuro. Y bueno, ha mostrado que este modelo civilizatorio hispánico como imperio generador ha dejado una comunidad hispana y una lengua muy importante, universal, una cultura España de fusión y que podría teóricamente servir de modelo de recuperación. Desde luego quiero subrayar que esto puede dar orgullo y fuerza para el presente y para el futuro, si se quiere. Ánimo y enhorabuena. Bueno, pues nada, lo primero, por supuesto, agradecer la invitación a este curso, máxime en el centenario del nacimiento de Gustavo Bueno, que es el fundador de esta escuela, que yo creo que ha dado ya sobrados frutos y supongo que dará mucho más, ¿no? Yo voy a ir por otros derroteros, intentando hilar un poco con lo que ha dicho Nicole. Yo creo que todos ustedes sabrán que hace poco se ha dado una pequeña polémica al hilo de la detención o intento de detención de Nacho Cano. No se rían, es que tiene que ver con lo que estamos hablando, a raíz de unas supuestas contrataciones irregulares de figurantes o bailarines, no sé muy bien, del musical Malinche, que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, porque Malinche, si empezamos a mezclar todo lo que tenemos que remover en este tipo de mesas redondas, pues incorpora aspectos vinculados a la esclavitud, incorpora, por supuesto, el hecho de que es una mujer, no lo olvidemos, incorpora el hecho de que es la traidora por antonomasia, desde un punto de vista, a mi juicio, ficticio, ¿no?, de la nación mexicana, incorpora el mestizaje evidente con la figura de Martín Cortés y su importancia, y, por supuesto, pues una serie de símbolos reelaborados tiempo después. Malinche, doña Marina, por decirlo del modo más correcto, pues se inserta precisamente en los momentos de primer impulso de la implantación real y efectiva del imperio en el Nuevo Mundo, que es donde se hace efectivo. Yo creo que lo que dice Nicole es muy cierto, lo decía también Bueno, el imperio germánico, romano-germánico, pues tiene componentes fantasmagóricos y aunque nominalmente tenga ese impacto, imperio, y además efectivamente Alfonso X trató, por la vía de la legitimidad que le daba su rama materna, de hacerse con ese imperio, que por supuesto se mirara en el espejo romano, como se miraron muchos reyes españoles, muchísimos reyes españoles, que por cierto habría que recordar también, se me estaba yo acordando ahora, que a Alfonso II ya le ofrecen una corona en el sur de Francia. Es decir, que la idea imperial está gravitando constantemente sobre esos focos norteños, estamos cerca de muchos de ellos, este sería casi uno de ellos un poquito posterior, que se oponen a otro imperio, un imperio, por supuesto, de carácter teocrático, como es el musulmán con sus diversas modulaciones. Por cierto, recordar que hoy estamos a 16 de julio y un 16 de julio de 1212 se produjo la batalla de las Navas de Tolosa, que supone el principio del fin del imperio almohade, que por cierto venía a corregir a unos mahometanos pues, que tenían ciertas veleidades o se habían relajado un poco sus costumbres, ¿no? Sería una de estas 3 oleadas al menos que sufrió la península ibérica. La primera, bueno, 4, la primera sería la propia conquista de Tabriz, Kimuza y todo lo que vino después, pues almorávides, almohades y benimerines. Es decir, que siempre ha habido unas oleadas que justifican, por cierto, frente a el fecho del imperio que tú citabas, de Alfonso X, con unas aspiraciones a un imperio, vamos a seguir utilizando, fantasmagórico. La contrapartida era mucho más real, tenía un realismo mucho más crudo, que es el fecho del Allende, es decir, neutralizar la plataforma desde la cual se había producido toda esa invasión, que produce una especie de confinamiento en el norte de una serie de grupos, los hispanogodos o godos, o incluso algunas, no quiero decirlo para no dar alas al indigenismo hispano fraccionario, pues algunas gentes poco romanizadas, pero todas, en cierto modo,
lo suficiente como para negar la idea de que eran indígenas conectados casi con otro paraíso al cual habría que volver ahora por la vía autonómica probablemente, ¿no? Bueno, pues es la respuesta a esta especie de entrada, bueno, especie no, esta entrada violenta, lo que va determinando la construcción durante ese periodo, ahora discutido respecto al nombre, que es el de Reconquista. Ya ha habido muchas polémicas, entonces, por decirlo claramente, los que utilizamos Reconquista seríamos unos fachas, los que lo niegan y empiezan a... Hoy ha salido en prensa, por cierto, un artículo muy interesante de un viejo conocido, pues los que vendrían a ver a los mahometanos como una especie de propagandistas multiculturales e integrados, pues serían progresistas, ¿no? Bueno, en este mundo de maniqueísmos nos movemos. Un mundo de maniqueísmos, por cierto, porque yo quiero llevar mi turno de intervención, que trataré que sea breve, por otros derroteros diferentes, que está alcanzando también al debate en torno al Imperio Español, lo tengo que decir claramente. Yo creo que algunos, en su afán muy loable de defender nuestro pasado, creo que están desplazándose a terrenos rosa legendarios, lo tengo que decir. No voy a decir nombres, algunos de ustedes ya estarán pensando en alguno, Joaquín Robles lo acaba de pronunciar, que confunden tremendamente las cosas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no han leído a Bueno, les han llegado campanas y no saben dónde. Piensan que Generador es una especie de irenismo pacifista que llegó allí pues casi repartiendo flores. Falso. Niegan, por ejemplo, hechos fehacientes y demostrados que solo con consultar 4 legajos se despeja la cosa, y es el hecho de que el Imperio Español sí tuvo esclavos indígenas y tuvo esclavos negros, racializados, si se quiere. ¿Qué habría que decir, añadiendo más realismo a la cuestión? Pues que las sociedades con las que se traba contacto, violento en muchos casos, pacífico por interés frente a terceros en otros, procedimiento que ya se habría experimentado largamente durante la Reconquista, durante el periodo de las taifas. Es decir, el ejemplo novohispano es claro. Tlaxcaltecas oprimidos por mexicas se alían con españoles tras las primeras fricciones y luego son los que reclaman, por cierto, la mayor legitimidad y los mayores privilegios. Eso es así. Entonces, las ideas que... Les voy a hacer una crítica, claramente, porque Bueno utilizó mucho el término triturar, y yo creo que aquí tenemos que seguir triturando, ¿no? Pretender presentar la llegada de los españoles como una especie de evangelizadores, utilizando, incurriendo en graves excesos, el término libertador, aunque se haya utilizado por algunos historiadores, en su justa medida, yo creo que es tan absurdo como, por hilar con Nacho Cano, ahora otra vez, como las quejas o la crítica que le ha hecho el eminente historiador Carlos Bardem, ¿no? Riéndose de que es así, vamos, es licenciado. Entonces, voy a ver si encuentro, si soy un poco hábil con el móvil, lo que le ha dicho a Nacho Cano. La conquista fue un bonito musical y las encomiendas de indios un rollo. Es decir, él adopta una postura muy irónica, casi poniéndose en la perspectiva del rosa legendario, según el cual la encomienda pues poco más o menos era una especie de proyecto benemérito únicamente, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con lo que ha defendido Bueno en España frente a Europa y en todos sus trabajos posteriores. Gustavo Bueno lo que dice es que, simplificándolo mucho, por supuesto, es que esas sociedades son elevadas a un grado civilizatorio que permite incluso reinterpretar el colapso del Imperio Español como la realización de esos proyectos iniciales, de Sepúlveda y demás, de esos debates tan importantes. Ahora a ver si puedo hacer una pequeña cita. El imperio depredador sería pues el que viene a tener un carácter netamente extractivo, dejando desde la perspectiva más actualista, pues casi con un respeto cultural, pero claro, es un respeto que no es más que desprecio. Pero esto no quiere decir que aunque cataloguemos al Imperio Español como imperio generador, desde el primer momento estuvieran repartiendo flores. No, en absoluto, todo lo contrario. Bueno, lo que dice es que hay unas frases en todo imperio generador de depredación. Y eso parece ser que algunos eminentes y exitosos ensayistas lo han omitido por completo. O sea que estamos, que es lo que le pasa yo creo a la sociedad española, ante un maniqueísmo escandaloso. Es decir, para unos todo es depredación, para el historiador Carlos Bardem será
una depredación, y para otros, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, se me ha olvidado todos los nombres, pues es poco menos eso, pues venga, abrazaos, ¿no? Todo lo contrario. Lo que hay es una serie de fases. Una serie de fases, entre otras razones, obligadas. Tú has hablado de Cortés. A mí, como me han ido metiendo en estas batallitas historiográficas, pues me ha tocado hacerlo de la conquista de México. Ya anuncio, y no es un anuncio publicitario, pero es porque me viene al pelo, que ahora he entregado ya la conquista del Perú. En la conquista del Perú me he dedicado a algo que no había hecho anteriormente, que es a ir a las fuentes estrictamente primarias, al archivo de Indias, a ver qué pone ahí. Y la clave está en las instrucciones dadas a los virreyes. Es decir, dadas de algún modo del rey a sí mismo, a su doble en las Indias. Unas instrucciones que evidentemente están elaboradas en esos cenáculos escolásticos y de la Escuela de Salamanca, y en esos debates conocidos por todo, por Sepúlveda y las casas sería el ejemplo más evidente, casi como una especie de combate de boxeo que se dio allí, del cual salió ganador en el terreno de la política real Sepúlveda, porque el imperio continuó por los derroteros que él estableció, pero propagandísticamente, ideológicamente, el vencedor, al menos hasta estas horas de la tarde como mínimo, es las casas. Es decir, sepulvedistas no hay, las casianos hay a mansalva. De hecho, además, en las independencias, en las construcciones nacionales, porque no se llaman independencias, eso también es un término que, como en España, independistas no se puede decir, hay que decir secesionistas, que es muy diferente, ¿no? Lo que se hace es apelar a las casas, el apóstol de las Indias. Entonces, la cuestión está en que en la guerra propagandística sí que la gana las casas, pero quien gana realmente sobre el terreno, no solamente en el debate, es Sepúlveda, en el sentido de que la conquista se detuvo para ver qué estaba pasando, porque el rey se iba a condenar precisamente por las influencias de las casas y demás, cuyo proyecto sobre el terreno fue nefasto, porque literalmente se los comieron algunos de sus correligionarios, y sin embargo, sobre el terreno, ya insisto, el desarrollo prosiguió. Y ya digo que a mí me pareció una interpretación fabulosa por parte de Bueno cuando habla de la realización de esas ideas, porque en realidad el estrato criollo, que es el que hace las construcciones nacionales, está ya homologado prácticamente con el español. Es decir, el criollo que había ido a los colegios jesuitas o a los que fueran, pues estaba más o menos a un nivel similar al del español peninsular, ¿no? Y esa yo creo que es la clave y que rompe, yo creo, que debería servirnos para romper esta dicotomía actual, ¿no? entre ensayistas, que yo creo que refleja en muchos casos otra de las dobles perspectivas que empleaba Bueno y que son muy fértiles, que es el lema y el contralema, por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio. Esa es una de las claves fundamentales. Y a mí me parece que en muchos casos actuales, rosalegendarios, estamos tratando de ir por el imperio hacia Dios. Y lo que ocurrió fue todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, la quiebra o las dislocaciones del imperio se hace porque la perspectiva es la otra. Y se hace desde ambientes clericales. Y los secesionismos españoles actuales, que tienen mucho de indigenistas, tienen un componente clerical evidente. Guste o no guste, yo lo siento, pero como estamos en un ambiente impío, aquí hay que ir a triturar. Y esto hay que decirlo claramente. Entonces, el elemento clerical está ahí, que es esa perspectiva que no acabó de funcionar, porque no acabó. Que además ha fracasado aún más, si cabe, y esto lo tiene muy estudiado Gustavo Bueno Sánchez, que estará por ahí detrás, con proyectos como el que tantas veces sacamos a colación porque es muy interesante, el del Instituto Lingüístico de Verano y la vía evangélica. Y eso demuestra que esa idea, por más fetichismo borgoñón, cruz borgoñón que queramos hoy poner sobre la mesa, no puede funcionar de ninguna manera. Bueno, eso era una crítica que quería hacer, voy a ser muy breve, voy a intentar acabar ya. Bueno, y luego otra cosa que quería decir, ya que estamos enfrentándonos a este tipo de cuestiones muy tratadas por Bueno. La cuestión o el estatuto científico de la historia. Este es un tema que hemos discutido muchas veces y yo vuelvo a poner sobre la mesa la imposibilidad de esa especie de intento de cierres categoriales. No se puede. Voy a contar una batallita mía. Del libro este que les comento,
ya que me he lanzado a dejarme las retinas con esa escritura tan difícil de interpretar, yo he seguido la siguiente metodología, que creo que un día se lo conté a Tomás por teléfono. Yo, por cuestiones laborales, no puedo ir a Sevilla a estar allí becado 2 años y pasando hojitas, ¿no? Pero por las noches, después de tomarme un café, pues me meto en el Archivo de Indias digitalizado. Atención, de toda la documentación que hay en el Archivo de Indias digitalizada hay una parte. De toda esa parte, yo me quedo con la que alude a la conquista del Perú, que es de lo que yo estaba trabajando ahora. De toda la parte que hay, me interesan una serie de cosas. Es decir, la criba documental que yo establezco, aumentada por mi incapacidad para leer algunos textos en determinado tipo de grafismo, ya incorpora esa selección ya incorpora tal subjetividad que impide hablar de la ciencia, de la historia como una ciencia. Este debate lo hemos tenido. Me acuerdo que en un pequeño debate que tuvimos en Madrid hace poco, se me ocurrió decir cuento, y dije un poco irónicamente, pero en el fondo, y bueno también lo decía, la idea de cuento está ahí, la idea cuando uno empieza a abordar ese tipo de documentos, el cuento que ya tiene incorporado el propio conquistador, que lo que quiere es que no está haciendo historia, que quiere conseguir unos méritos muy concretos, unas mercedes concretas, ya tiene ese componente subjetivo. Contar o no, y esto es lo que distingue en gran medida a Pizarro de Cortés para hablar de los grandes conquistadores, que por cierto configuran un canon, idea que también habría que trabajar mucho más. La idea de canon es fundamental para hablar del imperio, absolutamente clave. Contar con mejores o peores cronistas te hace mejor o peor conquistador. ¿Por qué? Porque uno te va a conectar con Grecia y con Roma y otro no, porque es más tosco, por ejemplo. Pero luego además, y eso yo creo que debería ser hasta una política de Estado, ¿no? el trabajo con los archivos, ¿no? Incluso su transcripción, ¿no? La preeminencia o no del éxito sobre el terreno favorece a unos y perjudica a otros. Un ejemplo muy concreto. La primera entrada de Pizarro, que fue repelido y herido y tal y cual, queda como nada, pero puede aparecer, como yo encontré, no es que cambie la historia, yo no adelanto que no cambia nada, ¿no? Pueden aparecer una serie de detalles que hacen ver que el Pizarro inicial no tiene la solidez del Pizarro que realmente ha triunfado. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque en el primer Pizarro no ha sido el gran triunfador, y que triunfo, por cierto, que viene dado, por supuesto, yo no le quito valentía, también por el componente económico que aporta en esa expedición. Es decir, que la cantidad de detalles que se incorporan en esos documentos hacen pues que si te pones en una perspectiva puramente positivista te quedes casi en nada, te quedes en los huesos prácticamente, muy poquito, es una historia raquítica. O sea, la conquista del Perú se puede hacer, exagerando un poco, en 4 folios, batalla, fecha, batalla, no sé qué, ya has terminado. No, hay que incorporar muchas perspectivas diferentes, hay que equilibrar al individuo, y estoy acordándome del texto fundamental, el individuo de la historia, eso es un texto absolutamente primordial, si no te lo lees, pues no. El individuo frente al colectivo, ahí está una cosa, ahí está una de las claves. Y luego hay otra serie de modas historiográficas que también van redirigiendo las cosas. Estoy pensando en la perspectiva estructuralista, que no es la nuestra, evidentemente no es la nuestra, aunque a algunos les guste mucho añadirlo como si las figuras fueran totalmente intercambiables, tampoco es así. Y otra cuestión que yo quiero añadir, y que bueno lo trabajó mucho y lo tuvo mucho en cuenta, es que contra el positivismo vuelvo a arremeter, ¿no? El peso que tiene el mito, la creencia y todo ese tipo de cuestiones, en muchos casos no dejan rastro documental, pero son absolutamente decisivas. Y creo que si se quiere hacer una filosofía de la historia, que es donde acaba llegando cualquier trabajo historiográfico mínimamente profundo, se acaba diciendo filosofía de la historia, pues tienes que tener en cuenta todas estas cuestiones. Yo casi te paso la palabra, José, porque yo creo que le he lanzado para que sea una mesa redonda más ágil, ¿os parece? Vamos, no sé. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo comulgo con lo que
que han dicho al principio mis queridos compañeros de mesa, ¿no? Me sumo a los agradecimientos y a la importancia que tiene estar aquí, ¿no? En este curso con la temática que tiene, ¿no? En la que es protagonista pues nuestro maestro, ¿verdad? El maestro de todos nosotros y fundador de nuestra escuela. Bueno, y para ser ágil, no sé cómo voy a ser más ágil, no sé por dónde empezar para contar algunas cosillas que les quería contar hoy. Quizá diciendo que en este rato, en estos minutos, quiero traer sobre todo dos cuestiones, ¿no? Una tendría que ver con la articulación de las ideas de España, que ya han introducido mis compañeros, ¿verdad? Han hablado de España como imperio generador, España como imperio universal, podría decir, y la idea de historia universal, ¿no? La articulación que se da entre las tres, yo quiero ponerla en correlación o tener en cuenta o verla pues como un modo de articulación que también está presente en nuestras ideas fundamentales, bueno, en nuestras ideas cardinales, ¿no? La articulación que se da entre materia ontológico general, materia ontológico especial y otra trascendental, pues podríamos decir que nos permite ver esa articulación entre las cuestiones que estamos tratando aquí, pues con mayor luz, ¿no? Porque en parte está en todo lo que nosotros podemos entender del mundo en torno, pues está la articulación de esas tres ideas fundamentales del materialismo. Y la otra cuestión, pues, tiene que ver con una idea que creo que merece la pena aclarar cuando hablamos de la Iglesia como la Iglesia y son los estados pontificios. Algunas veces hemos hablado pues, como imperio metapolítico y yo he dicho alguna vez que tendríamos que hablar como imperialismo, con un imperialismo pues en sentido completo, ¿verdad? Pues porque durante una serie de años, como le pasó a España, pues el pontificado se comportó como un imperio. Voy a ver si trato de expresar esta idea y aclararla o emborronarla, no sé. Ustedes dirán si la cosa va bien o mal. Bueno, de España ya han dicho muchas cosas mis compañeros, ¿verdad? El papel de España en la historia universal, que podemos decir que ha sido un imperio universal, sobre todo en el periodo posterior, ¿no?, a los Reyes Católicos hasta el siglo XVIII. El hecho de que fuera un imperio universal, incluso con un salto de 1000 años desde el último imperio universal, ¿no?, desde la caída de Roma, aunque tenemos la Roma oriental, ¿verdad?, allí, sin embargo, el hecho de que se consolidara España como el imperio universal, la idea metapolítica que impone la filosofía cristiana hace que se incorporen los periodos previos que ha estudiado Iván en su último libro por ahora, porque el otro todavía está en ciernes, ¿no? Que es Reconquista, que les animo a que lo lean porque yo lo he leído ya, es muy interesante. Bien, bueno, España como imperio universal. Vamos a aclarar la idea de imperio que nos propone Bueno en España frente a Europa. Deriva pues, de unas conceptualizaciones que están en constante dialéctica y que sin ellas pues, es imposible hablar de la idea de imperio. Muchos historiadores, muchos filósofos ni siquiera la tienen, bueno, ni siquiera tienen la idea de metapolítica, ¿no?, la conceptualización metapolítica de imperio. Si pensamos en cualquier imperio, ¿no?, y hablamos de una forma regresiva, pues tenemos que hablar de imperio pues, en las acciones del emperador, ¿verdad?, en la facultad del emperador y también regresivamente, o sea, de fronteras, de paredes corticales hacia adentro, pues del espacio en el que este emperador está pues, expresando, ¿no?, su acción, ¿no?, su imperio, ¿no? Y luego las otras dos vías que son las más interesantes aquí, porque son las que van a marcar, ¿no?, lo que es la idea de imperio, ¿no?, propiamente dicho, que son las vías progresivas del imperio diapolítico. Sobre todo mis compañeros han hablado de cuando hablaban de imperio generador, imperio depredador. En el marco del concepto de imperio diapolítico estarían estas formas imperialistas. Y luego que su modo de actuar para confrontar con otros intereses imperiales
o ese control que puede tener el imperio universal respecto de otros estados, de otros estados, pues sería interno. Mientras que la cuarta acepción progresiva de imperio metapolítico, pues esta vendría de fuera. Ha venido de fuera, pues a lo largo de la historia universal, pues desde distintos modos de ver el mundo, desde distintos mapas mundi, podríamos decir, ¿verdad? Pues en la época de Alejandro Magno, pues las ideas metapolíticas venían de los filósofos griegos, de Aristóteles. El hombre es irracional, el hombre, ¿no? Pues es porque vive en polis, ¿verdad? El Imperio Español, desde luego que las ideas metapolíticas del Imperio Español derivarían del modo de entender el mundo, pues cristiano, ¿verdad? Pues la idea de Dios, que tiene perfectamente definida la teología, y la idea de ser humano también. Esto, desde luego que bueno, no dice que sea un mero subjetivismo, sino que estas ideas metapolíticas de imperio cristianas, de la filosofía cristiana, pues se objetivan, y esto además de una forma muy clara, ¿no? Porque no es que el género humano esté desde el principio, pues porque Dios creó al género humano, sino que la preocupación que tiene la Iglesia a la hora de hablar del género humano respecto del imperio que está, pues yo qué sé, el imperio de Roma después de Constantino, o el imperio de Carlos I, a partir de Carlos I, que se refería a Nicole, ¿no? Pues la preocupación es de personas concretas. O sea, la Iglesia se preocupaba de los gentiles, de los bárbaros, y luego la Iglesia se preocupó de los indios, y esas ideas metapolíticas objetualizadas, pues son absolutamente relevantes, ¿verdad? No es, aunque con todo, ¿no? La idea de género humano está en la Iglesia y esa idea de género humano está al final de la historia que nos propone la Iglesia, porque si pensamos en el final de la historia propuesto por la teología, pues es una idea final en la que solo están los espíritus, me parece a mí, ¿no? Después del juicio final el mundo desaparece, no pinta nada, ¿no? El mundo está el cielo, ¿no? Dios crea el cielo y la tierra, pero el cielo, ¿qué es el cielo? No lo sabemos, ¿no? Dios era un espíritu, la única carne que hay ahora mismo en el cielo supongo que es la encarnación de Jesucristo y la de la Virgen María, ¿verdad? La verdad es que no me hago la idea cómo se pueden relacionar. Bueno, la Virgen y Jesús charlarán de cosas, pero bueno, se deben de saber ya todos los chistes, ¿no? Porque después de 2000 años, en fin, no sé. Bueno, o la idea de género humano, si pensamos en el ideario marxista, desde luego que está, pues eso, al final de la historia. Ya me estoy metiendo con la idea de historia universal, que sería la tercera pata del banco, ¿no? El imperialismo, el imperio universal, por un lado, la historia universal y la idea de género humano. Estas tres ideas son las que quiero relacionar, porque se relacionan entre ellas de una forma, pues eso, dialéctica, ¿verdad? El género humano es una idea que solo puede ser pensada, no puede ser realizada. Lo mismo que pasa con la idea de imperio universal. El imperio universal es imposible, como nos dice, bueno, ¿verdad? Si se diera el imperio universal, hay una cuestión que nos cuenta, bueno, en España frente a Europa, el poder del emperador no sería un poder concreto, tendría que ser un poder difuso, abstracto, pues porque no tendría enemigos, ¿no? Incluso si pensamos en el planteamiento de Marx, ni siquiera haría falta un poder hacia adentro, el poder en el primer sentido del concepto de imperio. No haría falta policía, porque no haría falta Estado, ¿verdad? Es un poco como la idea de solidaridad. Si no tienes enemigos, ¿cómo va a haber solidaridad? No te puedes unir. Si no tienes enemigos, ¿cómo vas a expresar un poder? No hace falta. En la idea de Marx, ¿no?, de eliminación del Estado, se ve perfectamente claro. Bien, la dialéctica que se da entre los conceptos de imperio para llegar a esta idea de imperio, pues, vamos, sin esa dialéctica desde luego que no podríamos llegar a la idea de imperio, que es la que no tiene, por ejemplo, si acudimos a los textos de Rocabarea, que ha mencionado Nicole, o podemos acudir a los textos de Villacañas, desde luego que en absoluto está ahí, ¿no? La idea de Villacañas de imperio es una idea, pues, que depende, ¿no?, de este modo de ver, pues, de la filosofía alemana y racionalista, donde el género humano está en el origen y por eso el Imperio Romano es una continuación atributiva,
Pero vamos, que aquí el primer analogado es el género humano para Villacañas, desde luego. Bueno dice que no, que la simploqué que se da entre los conceptos de imperio, aunque es una analogía de atribución, sin embargo no tenemos un primer analogado. Creo que le llama flotante, ¿eh? Un primer analogado sería flotante, porque unas veces podría ser uno, otras veces podría ser otro. Bueno, el caso es que el imperio universal es imposible, la idea de género humano como final de la historia o como en el cielo, ¿no? Porque los espíritus, yo no lo sé, la verdad, no sé lo que expresará la teología después del juicio final, pero bueno, ahí, aunque se reencarnen, desde luego que no están en el mundo, ¿no? Habría que estudiar el tema un poco más. Bueno, el caso es que el género humano es una idea imposible, ¿no? Que no se puede realizar. ¿Por qué quiero relacionar o conectar o ver que esto se está explicando bien desde las ideas fundamentales de la ontología de nuestro sistema? Pues porque si pensamos en las relaciones que se dan viendo los ensayos materialistas entre las tres ideas fundamentales, para ver la conexión que se da entre la materia ontológica especial y la general, desde luego que es el conector, podríamos decir, el que coordina una con otra es el ego trascendental, ¿verdad? Pero bueno, para entender esto tenemos que irnos a la abstracción, al instrumento absolutamente preciso, en este caso, ¿no? Y necesario de la lógica de clases. Y esto nos sirve, desde luego, para entender las relaciones que se han dado en otros modos de entender la materia ontológico general, la especial o el ego trascendental en otros sistemas filosóficos. El hecho de ver esa idea de género humano o esa idea imposible de imperio universal, teniendo en cuenta que se da una dialéctica entre, bueno, en los hechos del mundo, ¿no? En lo que está pasando en el mundo, en lo que hacen los hombres en el mundo, pues se asemeja, o yo quiero verlo semejante a la dialéctica que podemos entender, aunque esto no esté en los ensayos materialistas, ¿no? Cuando leemos la circularidad en el capítulo de los ensayos entre la materia ontológico general y la especial, pues entonces nos damos cuenta de que esa circularidad se clarifica con la teoría de Bueno de las leyes de la dialéctica, ¿verdad? De los momentos de la dialéctica. El paso, el salto que podríamos dar o que es necesario para llegar a la materia ontológico general es el salto de la metábasis, pero ahí ya no cabe regreso. Si se da circularidad tiene que ser por la anástasis, es imposible. Es lo mismo que pasa, no podemos saltar al género humano, no podemos saltar a la idea de imperio especial, solo pueden ser pensados, igual que podemos decir que ocurre en nuestro sistema de la ontología con las ideas cardinales, ¿verdad? Bien. Bueno, eso sería lo primero que quería comentarles, y ahora el tema de la Iglesia, ¿no? Y con esto acabo, ¿no? Si pensamos en los estados pontificios, ¿no? En la época en la que España, sobre todo, es un imperio universal, pues ahí tenemos unos personajes pues con unos intereses pues imperialistas, ¿verdad? Solo podemos fijarnos, por ejemplo, en la política de Julio II. La política de Julio II pues es una política imperialista, haciendo ducados, vasallos, ¿no? Una política que, por cierto, que quiere solventar o solucionar la del Papa Borgia, ¿no? La del Papa Borgia era el abuelo del tercer general de los jesuitas, ¿no? De Francisco de Borja, Francisco de Borja, hijo de Juan de Borja. El Papa Alejandro VI quería hacer príncipe del poder temporal de los estados pontificios a su hijo Juan. Lo que pasa es que se muere o lo matan, y entonces el jefe político, el poder temporal, quería que pasara a César, ¿verdad? Bueno, esto no le salió muy bien, aunque dio bastantes pasos para realizarlo, ¿no? O sea, podríamos decir que lo que trató de hacer Alejandro VI fue hacer la separación de Iglesia-Estado dentro de los estados pontificios, cosa que pasaba en los reinos sucesores, pero no pasaba con el pontificado, no pasaba allí. Julio II lo que trata es de solventar eso y de mantener esa conexión, esos dos poderes, ¿no? Dentro de lo que es la Iglesia, de lo que es el pontificado, por así decir.
Bueno, pero además esto no es nuevo, porque ese modo imperialista de Roma, desde luego que ya lo podemos observarlo previamente. Bueno, creo que habla de cuando Alfonso VI, apoyado por el Cid, pues renuncia, ¿no?, al control que quería tener el Papa Gregorio VII, si no me confundo, ¿no? Y previamente, ¿no?, en la época, no, o después, en la época de Alfonso VII, que quería hacer vasallo suyo al rey de Portugal, que si no me confundo se llamaba como el hijo de María Estuardo, Jacobo I de Portugal, pues entonces Jacobo, para no ser vasallo del rey de Castilla, decide hacerse vasallo del Papa. Este es el Gregorio VII, este es Gregorio VII. Bueno, el caso es que los estados pontificios, la Iglesia, desde luego que a lo largo de la historia, en este periodo sobre todo y en otros previos, ha sido un imperio, ha sido imperialista, por así decirlo. No ha sido imperio universal, pero ha sido imperialista y además enfrentado, como se había enfrentado a Holanda, o como se había enfrentado a Francia, o como se había enfrentado a Inglaterra, al imperio universal realmente existente que era España. Otra cosa es que la Iglesia, sus agentes, podríamos decir, yo creo que bueno les llama así, pues sean los que imbuyen las ideas metapolíticas en el funcionamiento diapolítico, pues, del Imperio Español. Pero eso, desde luego, que no es desde el pontificado, son los agentes eclesiásticos que están en la misma España, pero bueno, iglesias son, por así decirlo, ¿no? La Escuela de Salamanca u otros que no son de la Escuela de Salamanca, me viene a la cabeza el padre Juan de Mariana. Bueno, estas son las dos cuestiones que quería comentar rápidamente, porque yo creo que llevamos hablando, y si me permiten, al hilo de unas cuestiones que ha tocado Iván, y ya empiezo un poco así a debatir, y quiero hacer un pequeño comentario. Es que a raíz, bueno, dos cosas. Una un tanto jocosa, y es que Iván hizo una reseña de mi libro sobre si es Estados Unidos un país racista. Por cierto, en el próximo Catoblepas creo que saldrá una reseña de tu libro, que me han dicho que eso, donde pone que hay que leerlo. Bueno, pues esa reseña, que era de, ¿cómo se llaman estos de Andalucía? Donde la publicaste, Modernia, ¿no? Yo la puse en Facebook, en varios grupos en los que estoy, y me la censuraron. Me la censuraron porque yo creo que era porque aparecía tu nombre. Como habías hablado del tema del género, es como si yo estuviera tratando cuestiones sexuales, o en mi libro. Algo así. Bueno, esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con un libro que cayó en mis manos, que es una tesis doctoral donde se mencionaba a mucha gente que yo creo que comentaba o que decía las cosas en la línea de la tesis doctoral ahora no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo el nombre, pero está publicada por la Universidad de Granada o de Sevilla, o una de las dos. Bueno, y entonces hablaba de la esclavitud en España, pero de una manera que desde luego yo creo que es criticable, porque la tesis de este señor decía muchas cosas, es que Lisboa y Sevilla fueron lo mismo, que la esclavitud que estaba desarrollándose en Lisboa, porque a raíz del Tratado de Tordesillas fue donde se organizó toda la esclavitud, pero ponían a la misma altura que a Lisboa a Sevilla. Y entonces yo caí en la cuenta que ese periodo, precisamente, el periodo que va desde 1500 y algo a 1650, si Sevilla está cumpliendo funciones parecidas a las de Lisboa, no es ni más ni menos, y esto no lo aclara el tipo, pues porque Portugal era un reino que pertenecía a la corona de los Austrias, y los austrias siempre han sido muy respetuosos, pues, con cuestiones que luego la Revolución Francesa trajo centralismo. El reinado de los austrias no fue para nada centralizado, había mucho respeto, ¿no?, por los distintos reinos que habían sido. ¿Y cómo no lo van a tener por Portugal? Si hay un montón de señores que se dedican a esos negocios, digo yo que tuvieron que respetarlo, me parece a mí. Y entonces, durante ese periodo en Sevilla, pues hubo un tráfico de esclavos que se terminó cuando Felipe IV, cuando se murió Felipe IV, porque Carlos II ya no era rey de Portugal y se jorobó
el mercado de esclavos en Sevilla y en España, por así decir. Bueno, quería hacer esa aclaración. Un poco por alusiones, el libro de Josetxu, que por cierto recomiendo, por supuesto, me habrán censurado porque, y esto tiene que ver con el materialismo filosófico, no es un chascarrillo personal, ¿no? Porque en el curso de una tertulia de la radio andaluza había habido un crimen horrendo, por supuesto, ¿eh? Yo lo condené, o sea, que dije que era execrable y tal, pero dijeron, es que es violencia de género. Entonces yo pregunté que qué era el género. Oye, por lo visto no se puede preguntar. Y géneros y especies me parece que son terminología muy filosófica. Y digo, oye, pero ¿qué es el género? Porque claro, si yo voy a decir que es un crimen pasional, pues a lo mejor ya me echan, me quitan la decisión, que en realidad probablemente esté más ajustado, vamos, seguro, pues son pasiones las que mueven negativas, lo que tú quieras. Y lo que ocurrió es que un diputado del PSOE pues me quiso expulsar de la tertulia porque, según decía yo, era un agente del odio por decir que es el género, por preguntar qué es el género. Entonces, por eso han censurado la reseña, así que lo siento. Búscate reseñistas más limpios de historia. Bueno, yo quería comentar un poco al hilo de todo esto. Vamos, del elemento que yo creo no he ahondado bastante suficientemente en la intervención anterior, ¿no? El tema del esclavismo, claro, si esa es la fase, pues es que evidentemente están dentro de la misma corona todo. Entonces, claro, esa es una posible comparación. Sí que es cierto que Sevilla fue un centro de esclavos. De hecho, en las gradas de la Catedral de Sevilla es donde se vendían, lo dice Cervantes. No hay ni que ir a las fuentes históricas, lo dice él, ¿no? Pero claro, el tema de la esclavitud es que es muy controvertido, pero era una constante en todas las sociedades del momento. No podemos ponernos presentistas. Lucena, que está en Córdoba, era el centro mahomético de fabricación de eunucos. Eso no conviene decirlo ahora, ¿verdad? No conviene en esa autonomía, pero era así. Y había una gran judería. Y no conviene decir que los judíos eran los empresarios de ese mercado, que iban, por cierto, al centro de Europa, a Verdún. Verdún era otro gran centro de esclavos que viene de eslavos, como ustedes ya bien saben, ¿no? Entonces, el tema de la esclavitud está presente en todo momento. Yo lo que critico es esas visiones edulcoradas, claro, que son como libros de autoayuda ahora mismo, esos libros, pues claro, el Imperio Español, pues ahí llegamos a dar misa y poco. No, la cuestión era mucho más compleja y, de hecho, no sé si leer, tengo aquí algún ejemplo, si queréis lo leo, ¿no? Las instrucciones de los virreyes hay que leerlas, porque en ellas condenan constantemente a los caciques y curacas que siguen siendo señores en sus determinadas tierras, por una razón muy sencilla, porque no había ni siquiera el número de españoles suficiente como para hacer esa sustitución, que es lo que nos quieren presentar algunos. Es que no hay suficiente gente. Y de hecho, todos los imperios, o bueno, en gran medida, encuentran sus límites y su fase ya de agotamiento, y el agotamiento español pues se da en el sureste asiático, donde aunque a pesar de que Hernán Cortés, ya en un acto ya de decir, venga, voy a también por los chinos, no hubiera podido, evidentemente. No hubiera podido. ¿Por qué? Porque Cortés viene alimentado hasta de su propio mito de gran conquistador, y él se cree que con el sumatorio de aliados, es decir, las caltecas y todos los demás, incluidos luego los mexicas, que también se incorporan, dice, ya con esto me meto en China. No podía, ya encuentran sus límites. Por eso la idea de imperio universal, pues bueno, es una idea límite inalcanzable. ¿Dónde encuentran también los españoles sus límites reales, el agotamiento de sus fuerzas? En las praderas norteamericanas. Allí no hay una sociedad sobre la que implantarte, que es lo que se hizo. Por eso es tan interesante la conquista de Perú y del Imperio Mexica, porque ahí ya hay unas estructuras que ellos reorientan y que sirven para cimentar esa nueva sociedad. Del mismo modo, por mucho que le moleste a Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que no se puede entender el México actual sin las estructuras virreinales novohispanas. Entonces, ¿qué hace el Imperio Español? Pues mantener ciertas áreas de poder en manos indígenas, porque si no, no hay manera. ¿Cómo lo hace? Por la vía de la evangelización, de la cristianización de esos señores, y por la vía del mantenimiento de sus áreas de poder, incluso por darles títulos nobiliarios. Es decir, él quiere equipararse, señor con señor. O sea, el Imperio Español se puede decir, como todos, que era clasista. El racista, pues mucho menos que los demás, porque todos los hijos de los conquistadores son mestizos, todos, absolutamente todos. Todos tienen
hijos con indias, que muchas veces son enlaces propuestos por los propios indígenas. ¿Para qué? Pues para vincularse, como se había hecho en el mundo clásico, ¿no? Tú has nombrado a Alejandro, me parece, ¿no? Que hace Alejandro casar a sus capitanes con princesas que van encontrándose, son alianzas matrimoniales, que también se dan durante la Reconquista. Es decir, que este tipo de cosas se escapan con las simplificaciones habituales a las que nos estamos acostumbrando en exceso. La mita, por ejemplo, que es una institución prehispana. La mita, que es una especie de servicios o trabajos que hay que hacer cada fase del año y tal, lo que hacen los virreyes españoles es revitalizarla de algún modo, pero con la colaboración de los señores indígenas. Así de sencillo. Y ya acabó. Los muchos hijos o descendientes de Huayna Capac, que es el padre de Atahualpa y tal y cual, son todos acaban recibiendo prebendas. Escriben al rey y por la vía de esa visión estamental propia del mundo del antiguo régimen, dicen, no, es que estamos entre señores, pues yo te doy tantas cargas al año de maíz, o te caso con no sé quién, es decir, que esto es una cosa... Y eso es lo que hay que abordar. Además, yo animo a, ya que quiero la piscina últimamente con eso, animo a meterse, a darse ese baño, nunca mejor dicho, de realismo, porque ahí se encuentran todas las claves. Pero son relatos crudos. ¿Qué se exigen al historiador? Tenga o no tenga un título. Que esa es otra, la titulitis galopante. Aquí solo puede hablar de que tenga título, no sé por qué razón, ¿no? Rigor. Y ni condenas ni legitimaciones. Oye, esta es una cosa que lleva este efecto. Suficiente. No hay que ir mucho más allá, no hay que ir más allá. Y mucho menos, pues intentar meterle a, ya que estamos con Hernán Cortés dando la matraca, pues yo qué sé, perspectivas, yo siempre digo, perspectivas de género y sostenibilidad, eso es imposible. Yo no sé si lo he leído en tu libro, igual lo he leído en tu libro y te lo sabes, ¿no? En los escolásticos españoles señalan que es posible que haya esclavos por distintas causas o distintas razones. Igual, no sé, la guerra justa. Los sarracenos, que llegaban los piratas sarracenos, se les hacía esclavos. También el hijo de esclavo podía ser esclavo o se podía uno vender. Lo de la gomera lo cuentas en tu libro, lo de los gomeros. Los gomeros en Canarias se levantan contra el gobernador y entonces a los gomeros los hacen esclavos. Pero claro, los gomeros llega a oídos de Felipe II, que resulta que el gobernador era un tipo que hacía cosas que no debía hacer y entonces Felipe II les levanta la esclavitud. Pero bueno, que quiere decir que estaba legislado el tema de hacer esclavos. Es que la esclavitud es bastante más interesante de lo que parece, porque se omite continuamente por esta visión, ya digo, muy edulcorada y tal. Vamos a ver. Cuando se hace historia de España se pone mucho énfasis porque tiene mucha carga épica en las conquistas. Pero a mí, yo por ejemplo, cuando estudié lo de México, o lo de Nueva España, como queramos llamarlo, son muy interesantes las reflexiones que se hacen a posteriori, en el momento de lo que se llama pacificación, ¿no? que realmente quiere decir implantación de las instituciones españolas, ¿no? En el grado que se pueda, insisto. Las reflexiones de Hernán Cortés son muy interesantes porque él acusa, vamos a ver, había una forma legítima de esclavizar, y es cuando han sido hostiles, abiertamente hostiles, por la cuestión también del cristianismo, del rechazo, ¿no? El rechazo. Y él decía que en muchos casos había una serie de españoles que iban a cazar indios buscando un casus belli, es decir, provocarles para que en su respuesta digan, no, es que me has atacado. Eso lo dice él. Dice él también, porque la encomienda es un elemento central y absoluto, dice, y esto tiene que ver mucho otra vez con el tema de la perspectiva político-religiosa, ¿no? Dice, si se retiran los encomenderos, él llamaba repartimientos, aquí la terminología también es muy sutil, Dice, si se retira al encomendero al cual le han obligado a que tenga armas, ¿para qué? Para defender al clérigo, el clérigo desaparecerá. Y entonces la obra se caerá entera. Y luego un último detalle. Precisamente en las guerras que hay contra indígenas hay una forma legítima, insisto, desde la perspectiva del siglo XVI, estamos en esa perspectiva, de hacer esclavos, que son por causa de guerra. Y la clave está en lo siguiente, que a los que esclavizan les ponen con un hierro, les marcan en la cara, de hecho había muchos con marcas en la cara, con el nombre del indio o de lo que fuera, pero en este caso les puso una G. La palabra guerra empieza por G, esa es la clave. Yo creo que a
parte, sí, yo creo que abrimos ya las preguntas específicas. Bueno, Gustavo ha tenido que irse, me ha otorgado el título de portadora del micro, así que turno de preguntas. Tengo que decir que Daniel Alarcón estuvo espabilado, vio toda la jugada y entonces él ha pedido la palabra en primer lugar, luego Joaquín y luego Tomás, ¿os parece? Bueno, y las que haya después. Muy bien, enhorabuena por sus ponencias y son dos preguntas para Ivana. La primera pregunta relativa al donde ha tratado el tema de la cientificidad de la historia. Entonces, aunque yo sé de sobra que no es su posición, pero digamos, por hacer una idealización de dos posiciones extremas, concebir la historia como cuentos que serían puramente arbitrarios, ideológicos, donde no hay ningún grado de objetividad, versus una historia que valdría ciencia, más tomando ciencia en un sentido de una objetividad absoluta, que toma como canon a las ciencias naturales o a las matemáticas, a la lógica formal. Entonces, claro, lógicamente entiendo que Iván no se sitúa en ninguno de esos dos extremos, ¿no? Entonces, en su lugar, me pregunto si no podría ser interesante hablar de grados de cientificidad y también de diferentes estratos en función del tipo de metodología que se emplea en cada momento, ¿no? Y también del modo como, a pesar de que efectivamente hay un filtro de selección de fuentes donde se cuela esa subjetividad, pues como posteriormente en el debate, evidentemente, pues esas fuentes se van contraponiendo unas a otras, contradicen ciertos relatos al mismo tiempo que fortalecen otros relatos distintos, ¿no? Entonces ahí también se podría ver quizá de diferentes grados de cientificidad. Y la segunda pregunta, aunque reconozco que es bastante comprometida, tampoco la hago con malignidad, pero me parece que tiene sincero interés, si considera que podrían encontrarse algunos componentes rosalegendarios en la producción de Marcelo Gullo. Bueno, a la segunda pregunta, sí, nada más. A la primera pregunta es más complicadilla, ¿no? Vamos a ver. Cuando yo dije lo de cuento, estábamos en un ambiente relajado, no entendamos que yo dije que la historia es un cuento, que he visto hasta un youtuber que dice que todos mis libros no valen para nada porque son cuentos. No sé si sirven para algo, pero tampoco son cuentos. Vamos a ver. Cuando digo cuentos, me refiero a lo que he explicado en mi intervención, es decir, que los componentes de subjetividad, de exageración... Por ejemplo, la Guerra de las Galias es el documento primordial que tenemos sobre aquello que hizo Julio César. ¿Alguien se cree esas cifras? Entonces yo eso le llamo cuento. Frente a esto está la idea de la ciencia como... de la historia como ciencia. Tú dices grados de cientificidad. Vale. ¿Pero en qué tramos? ¿En qué parte? Claro, si grado de cientificidad es pues coger una espada, llevarla a un laboratorio y determinar el grado de estaño que tenga más o menos, o la procedencia de una piedra porque localizas las canteras y dices, pues es de tal sitio, vale, pero eso en realidad, la conexión con la historia es muy débil. Quiere decir que el que está allí analizando una muestra metálica, pues es que le da igual estar frente... Él lo que está es viendo... Está ya en otro plano diferente del análisis. Le da igual tener la espada del Cid que tener una ferralla de una obra de hormigón armado. Es decir, que ahí lo que está es hablando de componentes muy concretos, de composiciones, cuando se está haciendo... vamos a ver, no hay más que ver que cuando se habla de, por ejemplo, de las dataciones, los laboratorios te están datando, pues el hombre... exagero un poco, es un poco exagerado, también lo reconozco. El hombre data Puerca, pero a lo mejor un crimen de hace una semana en Garray, que está por aquí cerca. Es decir, que si eso le llamas grado de cientificidad, pues bueno, son elementos verificadores, pero eso no es el relato histórico, que es donde está el verdadero problema, ¿no? al que yo creo que nos estamos enfrentando todo el rato en este debate, ¿no? Entonces, sí, también entiendo lo que dices de que, claro, si tres cronistas dicen lo mismo, pues estamos ante una especie de verificación. Pero eso yo prefiero llamarle rigor, llamarle ciencia. Creo que no, además creo que has dado en la clave. El modelo de esas otras ciencias es que no encaja en absoluto, no encaja. Ello por no hablar de que
si no entendí yo mal a la obra de Bueno, somos todos revisionistas, es decir, estamos dispuestos a incorporar cualquier elemento nuevo. Y esto ha pasado muchas veces en la historia. No digo que pase siempre porque seríamos ya unos escépticos enfermizos totales, ¿no? Pero el tema de la donación de Constantino es un ejemplo estupendo, ¿no? Yo creo que eso rompe completamente una serie de historias tremendas. Entonces, tenemos la obligación de estar siempre abiertos a la llegada de nuevos documentos, de nuevas reliquias. Esto para aspectos positivistas y para los derivados. Así que no sé si con esto te contesto. Esa es mi posición. Bueno, yo plantearte una cosa en primer lugar, que menos mal que es 16, si llegas a ser 18 no vuelves a publicar todo en la vida. Una precisión a lo que ha dicho Joséchu, y es que lo de comparar el imperio universal con la materia ontológico general, pues no cuadra, porque la materia ontológico general es resultado de un regresus, mientras que la metábasis es resultado de un progresus. Entonces eso, yo creo que esa metáfora, bueno, se puede admitir como una figura que tú presentas aquí, pero en realidad no hay, es decir, no hay progresos, es decir, el concepto de materia ontológico general, el materialismo filosófico, es resultado del regresus desde la materia ontológico especial. Entonces ahí no cabe en modo alguno la figura que tú has presentado como figura de la dialéctica. Y la siguiente cuestión, pero en fin, que digo que eso es una cosa, pues, en fin, que hay que precisar un poquito más, ¿no? Lo que decía Iván del carácter de la historia, ya sabemos que, bueno, se mueve en el ámbito de las disciplinas beta-operatorias, y entonces no solo las reliquias, es que los propios términos del campo están contaminados de teoría. O sea, un ejemplo muy sencillo que puede entender todo el mundo. ¿Cómo llamamos a lo que ocurrió en España del 36 al 39? ¿Cómo lo llamamos? ¿Alzamiento? ¿Lo llamamos golpe de Estado? Es decir, la propia terminología ya está cruzada, la propia terminología ya está preñada de ideología. Por tanto, querer ahí encontrar un sentido científico de la historia es imposible. Y respecto a lo de la leyenda rosa y la leyenda negra, bueno, a veces nos tenemos que poner a favor de la leyenda rosa por un motivo propiamente pues propagandístico o para frenar, porque realmente quien domina el relato, aunque las cosas están cambiando un poquito, pero quien domina el relato es la leyenda negra, si tenemos a un ministro negro legendario. Entonces, muchas veces pues hay que ponerse, yo por ejemplo, la cuestión del esclavismo, pues la omito. Cuando tengo que intervenir ahí, no digo que España tuvo esclavos o que Cervantes tenía un esclavo, ¿verdad? Pero claro, lo mismo hacen ellos, porque cuando hablan de la democracia griega la idealizan y entonces se olvidan de que la democracia griega funcionaba gracias a que había esclavos, porque si no hubiera habido esclavos, los señores griegos no se podrían haber reunido ahí en la asamblea. Entonces, los esclavos funcionaban pues como funcionan hoy en día las máquinas para nosotros, que para nosotros es inconcebible el asunto, pero para ellos pues, es que los necesitaban. Y ya dejo a Tomás que... Una cosa, no. Lo de las máquinas es fundamental. Por eso Portugal tuvo tanto interés en la obra de Gómez Pereira, porque legitimaba en gran medida su sistema esclavista, ¿no? Y no sé, ya no digo nada más. Estoy de acuerdo con lo que has dicho de la terminología, porque es que desde ese primer momento ya está todo completamente ideologizado. De ahí lo del cuento, vamos, que quiero aclararlo. Por contestar a la apreciación muy interesante, desde luego, y que creo que amerita discusión de Joaquín. Yo voy a tratar de decirlo un poco mejor, que lo he señalado antes de forma deprisa, ¿no? Cuando uno habla de progreso y regreso en los ensayos materialistas, desde luego que lo explica al principio en las primeras páginas, ¿verdad? Pero luego habla de circularidad. La circularidad son unos 12 o 13 páginas que se da. Entonces esa circularidad implicaría regresos, progresos, pero desde luego que si a partir del momento en que habla de las figuras de la dialéctica, bueno, y tratamos de aplicar las 4 únicas figuras de la dialéctica que hay a ese movimiento que se da entre las dos materialidades,
El único que se adecua, el que se puede adecuar, es la anástasis, porque en la anástasis se da ese regresus y en el momento que ya es imposible llegar a una cuestión totalmente diferente, ¿no?, que sería pasar, en este caso, de lo morfológico a lo lisológico, ya no cabría el regresus. En la anástasis solo cabe el regresus, porque si se hace metábasis no cabe la posibilidad de progresar. Por eso digo que la única figura que se adecua es la de la anástasis. Lo dije en el síndrome del ego trascendental, pero que voy a traer ahora. Claro, la metábasis, si se diera la metábasis sería imposible, en eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso la figura que se adecua, es lo que he dicho, es la de la anástasis. Si no, no cabe la circularidad. ¿Esta es la relación? Sí. Bueno, vamos a ver, muchas cosas, muchas, porque la mesa ha estado interesantísima, ¿no? Yo tengo que felicitaros, habéis hecho unas intervenciones magníficas y habéis debatido, cosa que es lo que hay que hacer en una mesa, claro, esta es la cuestión. Y habéis suscitado cuestiones muy interesantes, muchísimas. Yo no sé por cuál de ellas empezar. ¿Acaso de la que tengo más, esto de la anábasis, no, de estas figuras que habéis estado mencionando aquí, ¿no? Es decir, yo esta mañana, Joaquín, no sé si recordarás, pero leí un texto en el cual, cuando tú decías que solamente cabe la idea de materia ontológica general desde la perspectiva del regresus, pues no, también hay progresus, desde la materia al mundo. Yo lo he dicho eso, Tomás. Vamos a ver, cabe progresus una vez que se ha constituido el regresus. Eso es, bien. Porque lo que está diciendo él no es eso, lo que está diciendo él es que la metábasis se da en el regresus. No, tampoco dijo eso. Eso tampoco, bueno. Pero no puedes introducir el concepto de metábasis para hablar de imperio universal porque la metábasis se da en progreso. Sí, solo era una comparación. Pues, bueno, pues esto, es que en el ego trascendental, la anábasis precisamente, no, que yo estoy hablando de la anábasis y de la catábasis, que son las figuras que escoge don Gustavo precisamente para reconstruir el ego trascendental a partir de los otros egos. Y entonces, como resultado, es el imperio. Así de claro, por tanto, en ese sentido, la razón yo creo que la tiene Faganés en este asunto. ¿Y dónde está la solución a este problema? En el ego trascendental. La obra monumental de don Gustavo, a la que hay que dar mucho más cauce. Bueno, primera cuestión. La segunda cuestión de enorme importancia, la suscita Nicole cuando dice, por supuesto, que esta preocupación por España es una preocupación que han seguido grandes alumnos de don Gustavo, y estoy completamente de acuerdo, y los aquí citados están así, pero luego en el mismo paquete pues pone a Gullo y a Barea, y a Roca Barea. Esto es lo que yo discuto plenamente. Y yo creo que voy a terminar rápidamente. Así como en vosotros, en todo lo que habéis dicho, yo veo la huella del materialismo filosófico, yo me he leído toda la obra de Barea y no aparece en absoluto. Y la razón la ha dado Faganés, cuando ha dicho que no tienen una idea de imperio, porque esa idea de imperio es el resultado de la confrontación de todos los tipos de imperios, y esto no lo han practicado en absoluto ni Roca Barea ni Marcelo Gullo. Y no hace falta lo que ha dicho Iván acerca de Gullo. Aquí, cuando vino a presentar su libro, tanto Marcelino como yo le hicimos ver que no había leído a don Gustavo, y que entonces pues lo que él decía era otra cosa. Que digan
lo que ellos quieran decir, por supuesto, no hay ningún asunto, pero el tratamiento de la idea de España que vosotros tenéis, pues no tiene nada que ver con lo de Roca Barea y no digamos Villacañas, como has dicho tú. Bueno, esto por un lado. ¿Querías tú replicar o decir algo, Nicole? Simplemente quería decir que si ellos cogen este barco para navegar por allí, creo que están influidos directamente por Gustavo Bueno, aunque no lo hayan entendido bien. No, es que, vamos a Roca ver. Barea, por ejemplo, nos acusa de que sea una distinción moral de imperio generador y Vamos a ver, Nicole, interpretador, no, y lo es. sencillo. Yo me he visto toda la obra de ella y no hay ni una sola referencia a don Gustavo. Pero, sin embargo, sí la hay a Ortega y Gasset y la hay también a Unamuno, lo cual quiere decir que hay filosofía, pero no la nuestra. ¿Tiene todo el derecho? Hombre, claro que sí, pero que no la metamos en el mismo paquete. Esta es la cuestión. No, simplemente quería decir que cogió el barco y navegó por allí. No quiere decir que no, ella, de hecho, la he preguntado y dice que no lo había leído. Esto es una cosa que salta a la vista. Bueno, No quiero decir que sea... vale, bueno, este es otro problema conflictivo que está muy bien. El otro problema en relación con la espléndida intervención de Iván Vélez, ¿no? Por un lado, hacerle una propuesta, a ver cómo le parece a él, después una pregunta y una pequeña objeción. En primer lugar, yo, por supuesto, comparto plenamente esto que dices tú con respecto al rigor en la historia, ¿verdad? Sin duda alguna. Lo hemos hablado, hemos hecho incluso algún teatro crítico juntos, y esto pues lo compartíamos plenamente. Entonces, mi punto de vista, precisamente para salvar la historia como ciencia humana, que es uno de los ejemplos que pone don Gustavo como ciencia humana, ¿verdad?, sería precisamente decir que eso que tú apuntas, cabe perfectamente en una de las metodologías de la historia, que es beta 2. Diciendo beta 2 lo tenemos solucionado, la historia sigue siendo una ciencia, beta 2, beta 1 no. A ver si yo me puedo expresar. No, vamos a ver. Dejadme terminar. Beta 1 es aquellas metodologías que desde las reliquias reconstruimos las operaciones. Beta 1, 1. Beta 2, 1. Aquellas metodologías que desde ciertas operaciones reconstruimos otras operaciones. Esto sería la historia realmente pues como ciencia beta. Sin duda, bueno, aunque la historia también tiene algunas metodologías alfa, sobre todo la estadística, beta, alfa 2 y alguna, por supuesto, referencia cuando se hace la datación de las reliquias, pues tiene que ser alfa 1, ¿verdad? Porque es química, es bioquímica. Pero cuando hay subjetivismo, don Gustavo propone una posibilidad que es lo que él llama beta 2, cuando la ciencia deja de ser ciencia para convertirse ¿en qué? En ideología. Y entonces, esas metodologías a las que tú estás refiriéndote, pues de alguna manera son procedimientos que algunos historiadores vinculados a lo que sería la capa conjuntiva, pues para justificar ciertos fallos o ciertos asuntos, pues encubren, justifican, etcétera. ¿Por qué Julio César hincha todos los datos, etcétera, etcétera? Porque está haciendo propaganda política. Y entonces esto no es incompatible con el hecho de que su narración pues sea un modelo de metodología beta 1, porque también hay cosas de esas. Hay reliquias, pero abundantísimas. Hay también pues referencias a otros escritos con los cuales él reconstruye, ¿verdad? Pero también cuenta cuentos. Porque hace propaganda política, porque él está en la política, y entonces, naturalmente, desde el ejército, pues es muy fácil hacer este asunto. Entonces, la propuesta que yo te hago es esta, es
que esto que tú has apuntado, que estás viendo a propósito de tus investigaciones sobre el Perú, lo contemples desde esta dimensión de, pues eso, de cierta, bueno, de esto que don Gustavo llama metodologías 2, cuando la ciencia humana deja de ser ciencia para convertirse en ideología. Pero vamos a ver, Tomás, es que yo estoy diciendo eso, que el componente propagandístico es inherente al relato histórico en gran medida, salvo que ya eliminado toda ideología, al final te acabas desplazando a la etnología, que es lo que ocurre en algunos casos. Pues eso, deja de ser ciencia Pero entonces histórica. ya no estamos hablando de lo mismo, Tomás, estamos hablando ya en otra disciplina, no digo ni ciencia, disciplina. No, pero es que yo estoy hablando no solamente de disciplina, ¿no? Sino de ideología. Que sí, que yo son te estoy, componentes. pero vamos a ver, que yo lo que te estoy diciendo es que en los relatos que se entienden como históricos, vamos a decir coloquialmente, se podrá hablar coloquialmente un poco, ¿no? Cuando dice, y aparece la Virgen y no sé qué historias, eso a la Virgen no aparece por ningún sitio, pero es un componente, es como una especie, como si se tomaran un Red Bull, digamos, es decir, que es un componente que desde el punto de vista subjetivo del que está inmerso en ese hecho, le da una fuerza, le da un sustrato, le da un apoyo, pero si empiezas a despojarlo de todos esos elementos que tú llamas propagandísticos, ideológicos, cuentos, como quieras llamarlo, te quedas en la historia positivista que apenas te lleva a la fecha y a números, que se va alejando completamente del relato histórico, porque el relato histórico tiene todo eso. Pero eso no Yo no puedo hacer otra cosa. Eso no impide que también hay otras metodologías que sean recuperables. Pero vamos a ver, las métodos. Yo te estoy diciendo que al químico al cual tú te vas a decir, oye, dátame esta espada, y le llevas, ¿qué se hace? Además, no se lleva la espada, se le llevan unas muestras. Él no sabe si le estás hablando de una espada porque está fuera del contexto histórico, que esa es otra cosa muy importante, o eres un tío que tiene una mina metalúrgica que quiere saber el nivel de hierro que tiene esa muestra. A eso me refiero. Si eso tú le llamas ciencia histórica, bueno, es beta 1, pero está... Pero degenerada. Bueno, vale, claro. Por eso yo digo que no puede ser una ciencia en ese sentido concreto, porque cuando uno habla, por eso decía que demos un toque coloquial mínimo al debate, cuando uno habla por la calle de ciencia entiende que es algo absolutamente incontrovertible, demostrado, etcétera, etcétera, y la historia no va por esos caminos. Que una cosa son las tecnologías históricas y otra cosa es la propaganda. Y por eso don Gustavo distingue entre beta 1 y beta 2. Que sí. Y ya está. Con esto entonces aclarado. Y entonces, no, pues déjame, es un minuto. Es un minuto, hombre. Porque es una... Entonces, esto hay que posponerlo para otra situación.